Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Solemos hablar de las fortalezas de Argentina ligadas a la producción de alimentos, a todo lo que se puede hacer en el campo, atendiendo todo lo que puede surgir de los laboreos en el suelo. ¿Cuál es el estado de los suelos en la Argentina, en la zona pampeana? Vamos a hablar con un especialista que es parte del equipo de investigación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET también. Se llama Felipe Behrens-Kraemer y ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo está, Felipe? Bueno, buen día, Sergio. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Hago una aclaración, me llamo Felipe, no Felipe, pero es común. Tenés razón, acá claro, está muy bien. ¿Y de qué origen es tu apellido? Yo soy brasileño. ¿Dónde es tu familia? Yo soy brasileño y de origen alemán, pero digamos hace más de 20 años que vivo acá, no, casi, no, más de 30. Así que ya me considero argentino, así que... ¿Y Felipe es de origen alemán o portugués? En verdad es de origen francés, así que tengo una mezcla ahí de nacionalidades importantes. Así que bueno, primero gracias por la invitación. Y te estuve escuchando un poco lo anterior y se me ocurrió que estaban ahí haciendo un poco la difusión de la juventud por el clima, y estaría bueno que existiese una juventud por los suelos también, ¿no? Cierto. Estaría interesante y pensando también que si uno cuida los suelos y uno entiende cómo, digamos, el rol que juegan los suelos, todo el impacto del cambio climático, ¿no? de las lluvias intensas, ¿no? de los eventos estos climáticos estarían bastante atenuados, ¿no? con los suelos. Uh-huh. Así que, bueno, no sé si querés que empiece a explicar un poco, digamos, que vos decías el estado actual, ¿no? de la situación. La pampa húmeda es el sector más rico de la Argentina, o así lo mencionamos. Si querés, caractericemos esa zona y cuál es el estado actual de la zona más rica de la Argentina. Perfecto. Primero, exactamente eso, ¿no? Son uno de los suelos más fértiles, más profundos, ¿no? Y lo que se llama en la ciencia más resilientes, ¿no? Que son menos frágiles. Y con eso uno podría pensar que uno podría hacer lo que quisiese y siempre estaría bien, ¿no? El problema es que si uno hace 100 años las cosas mal, digamos, o las cosas no tan bien, llega un momento, como se vieron hace algunas décadas y ahora, que el suelo empieza a fallar en muchas cuestiones, ¿no? Básicamente, con esto que también decías de las labranzas, en los 80 teníamos una labranza que decíamos convencional, donde se roturaba mucho el suelo y se rompía la estructura, ¿no? Entonces teníamos, cuando llovía, el suelo estaba desnudo y se producían procesos de erosión, otros procesos de degradación física, y teníamos muchos problemas de pérdida de suelo. Luego, con los últimos años de la llegada de esta siembra directa, hay que pensar que tenemos más o menos un 90% de esta región pampeana, la zona agrícola, 90% está bajo siembra directa, que lo que significa es que debería haber como una cobertura, un mulch, ¿no? de residuos que proteja ese suelo y no hay un laboreo, es decir, solo se laborea donde va la semilla y entonces el suelo debería estar mucho más cuidado. Pero y acá está quizás el punto, una de las cuestiones importantes. Esto sería así si uno tuviese raíces la mayor parte del año, ¿no? que sostengan ese suelo y que hagan un montón de cuestiones positivas a ese suelo. El problema es que si tenemos una secuencia de cultivos que tiende a la monocultura, por ejemplo de soja, tenemos muchos baches, es decir, muchos momentos en el año donde no hay raíces, y si hay raíces siempre son el mismo tipo de raíz, con la misma microflora, la fauna, digamos, del suelo, siempre la misma. Entonces el suelo se va empobreciendo y va perdiendo estructura, va perdiendo esa calidad que recién decías, y ahí empiezan todos los procesos de degradación, ¿no? Que básicamente uno, quizás el más importante, también relacionado con el clima, que el suelo empieza a perder capacidad de almacenaje de agua. Y imagínate que, digamos, un suelo tiene un 50% de capacidad de tomar agua, pero si se degrada, empieza a bajar ese porcentaje hasta un 10%, y a veces cualquier lluvia, ¿sí? En vez de infiltrar, lo que hace es escurrir, ¿sí? Es decir, se escurre, el suelo no recibe el agua
y tenemos escurrimiento y todos los problemas de erosión, de contaminación, por ejemplo, por glifosato. Es decir, gran parte de los problemas empiezan porque tenemos una mala estructura del suelo, ¿sí? Atendiendo a todo esto que nos decís, Sí. de 1 a 10, ¿cuál Sí. sería la calidad de los suelos en esa zona que nosotros consideramos tanto y que le damos tanto valor en Argentina? Claro. Uno podría como dividir, digamos, no hay una calidad única, ¿no? Todavía, en términos químicos, ¿sí? Es un suelo, ¿no? Que por los sedimentos que vinieron y formaron suelos, son suelos muy ricos y muy fértiles. Y si bien hay un balance negativo de nutrientes, es decir, sacamos por los cultivos más nutrientes de lo que estamos poniendo, todavía en cuanto a fertilidad no estamos tan mal. Yo creo que uno de los principales problemas es esto de la degradación física, esta pérdida de la estructura que hace que, por ejemplo, el agua no infiltre, tengamos, aún en siembra directa, aún con cobertura, tengamos muchos procesos de erosión, y bueno, y seguramente ustedes saben, la erosión es irreversible, uno no puede volver a poner suelo en el suelo, ¿no? Entonces, ese es un problema que uno no puede volver atrás. Y yo creo ¿Qué tal, que... Felipe? Cruz te saluda. No quiero dejar pasar esto tan importante que estás mencionando sobre si es reversible o no un uso dañino del suelo. Y acá quiero que podamos poner un poquito más de lupa todavía. ¿Cuándo podemos considerar irreversible o no a un suelo? ¿Después de determinada cantidad de años de explotación con determinado cultivo? Digamos, ¿cuáles son esos parámetros que te indican este suelo puede ser recuperado o este suelo pasará a la, no sé, desertificación? Claro, claro. En primer lugar, hay que entender que cada vez que usamos un suelo, que hay un uso agrícola y que no estamos mimetizando lo que pasaba hace 203 años o 300 años que había un pastizal, estamos de alguna forma degradando. Pero también uno pone en la balanza que esto nos da servicios, no nos da bienes como los cultivos, ¿no? Entonces, cada vez que uno hace una actividad, está degradando. Ahora, hay límites, ¿no? Y uno sabe que con determinada secuencia de cultivos, ¿no? Por ejemplo, un monocultivo de soja o no incluir cultivos de invierno, hace que todos esos procesos de degradación y el principal, que es la erosión hídrica, digamos, se acentúe. Y entonces, y pase límites umbrales, por ejemplo, de 2 toneladas o de 5 toneladas por hectárea por año de pérdidas, que es bastante, ¿no? Y eso no se puede volver atrás. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si hay años, ¿no? de agricultura, donde ya empieza a mermar, eso va a depender exactamente del lugar donde uno está y qué tipo exactamente de agricultura, ¿no? Entonces, obviamente que suelos más frágiles, que tienen menos materia orgánica por naturaleza, ¿no? Y una secuencia de cultivos donde no haya cultivos, por ejemplo, de invierno, donde no se proteja, donde no haya raíces vivas durante todo el año, seguramente que en pocos años uno puede ver una degradación importante. Esto dentro de un contexto que los suelos pampeanos, como decíamos al principio, son muy fértiles. El problema es que estamos llevándolo al límite, ¿no? Y eso sí es un problema. Ese es otro tema sobre esto que mencionamos en cuanto al suelo pampeano. ¿Podemos pensar en un corto o mediano plazo haber dañado este suelo que es tan emblemático y simbólico de nuestra tradición, de nuestra identidad, al punto de que no pueda producir de este modo? Bueno, ya hay algunos indicadores que ya están mostrando que en algunos lugares estamos en ese límite. Y te cuento alguna cosita. Nosotros hacemos simulaciones de lluvia en los suelos para ver exactamente cuánto infiltra, cuánto escurre, porque básicamente este movimiento de agua nos va a decir si después el cultivo va a prosperar o si vamos a tener inundaciones, si vamos a tener problemas de contaminación. Y mira, y en los suelos que estuvimos trabajando cerca de Ramallo, San Pedro, Varadero, estamos viendo que un suelo, por ejemplo, que antes infiltraba entre 25 o 50 milímetros por hora, ¿sí? Es decir, una lluvia que podría venir de 25 a 30 o 40 milímetros por hora, todo infiltraba. Y ahora, por esta degradación de esta estructura, tenemos suelos que están infiltrando 2, 3, 4 milímetros. Entonces, si uno se imagina que una lluvia común seguramente sobrepasa esa intensidad, estamos viendo que en casi todos estos suelos que tienen esta secuencia de cultivo tendiente al monocultivo, por ejemplo, de soja, todo va a escurrir, o gran parte va a escurrir. Entonces ya estamos viendo en términos de erosión, de pérdida de entrada de agua al suelo, ya estamos en el límite, ¿no?
Así que, por lo menos en eso, que para mí es una cuestión esencial, que después se une con todo el resto de las problemáticas, ya estamos en un problema y por eso también están surgiendo otras prácticas, ¿no? Otras formas de una intensificación ecológica, es decir, aportar más cultivos con más raíces para mejorar, por ejemplo, esta infiltración y otras cuestiones como la estabilidad de esos suelos, ¿no? Ahora hablamos de... Sí, claro, y ahora hablamos de eso, de qué se puede hacer de un modo diferente, pero ¿es posible que nos cuentes qué hacen los productores actuales para conservar medianamente esa estructura y los nutrientes y poder tener los rindes que se exhiben? ¿Qué le están agregando hoy al suelo? ¿Qué hay de artificial para que la cosecha pueda ser? Claro. Bueno, es interesante ese abordaje porque uno podría dividirlo en dos, ¿no? Uno es a través de ponerle cada vez más insumos, más energía, ¿no? A través de, por ejemplo, riego, esto que yo les decía que digamos, cada vez se pierde más agua, uno lo puede subvencionar con riego, ¿no? Y acá en la región pampeana con un pivot, por ejemplo, o con aportar cada vez más nutrientes, digamos, nitrógeno, fósforo, porque esos nutrientes o micronutrientes se están yendo, ¿no? Tanto por el cultivo como por erosión. Entonces, una de las formas que para mí no es la adecuada es seguir subsidiando el sistema con energía, ¿no? Lo otro es tratar de pensar cómo funciona ecológicamente ese sistema, ¿no? Y entonces tratar de mimetizar lo que ocurría naturalmente. Es decir, naturalmente antes uno tenía raíces vivas todo el año. Entonces, uno podría hacer un cultivo de verano, por ejemplo, una soja, un maíz, pero después en invierno, si uno no va a hacer trigo, por ejemplo, uno poner un cultivo de servicio, que nos dé un servicio que nosotros querramos. Por ejemplo, mejorar la estructura, por ejemplo, devolverle nutrientes o carbono al suelo, ¿sí? Es decir, intensificar siempre en los lugares que se pueda, es decir, poner cultivos y raíces en los lugares donde esté apto ese suelo para que hayan esas raíces, y de esa forma mimetizar lo que ocurría antes. Y eso da una estabilidad bastante grande a lo largo del tiempo. Tenemos varios trabajos que cuanto más raíces tenemos, mejoran prácticamente todos los parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo. Es decir, uno puede ir por algo que es de dinero o de manejo, ¿no? Uh-huh. ¿Y se sabe la cantidad de nitrógeno y fósforo que hubo que incrementar teniendo en cuenta estos años que vos estás mencionando? Sí, mira, y acá te soy sincero, yo no soy especialista, nosotros nos dividimos un poco en la ciencia en cuanto a lo químico y a lo físico. Lo que sí sé es que todavía en la mayoría de los nutrientes somos deficitarios, es decir, estamos sacando más de lo que estamos ingresando, ¿sí? Entonces, de a poco se va depletando, digamos, está disminuyendo el stock natural, tanto de nutrientes como también de carbono, ¿no? Pero no te podría decir un número exacto, pero sí seguramente es negativo, ¿no? Bien. Felipe, en algún momento mencionaste a la juventud cuando contamos sobre el proceso que se está llevando a cabo en Rosario, sobre la LCOI, donde están hablando de cambio climático, de activismo y demás. Y me pregunto, bueno, desde tu lugar como investigador, sobre todo creo que a partir del 2019 la juventud de alguna manera genera un puente con la ciencia, ¿no? Tomaron a la ciencia como ese aliado hermoso para poder salir a reclamar. Sí. Y bueno, en un punto, digamos, del lugar que vos ocupás, este es el de la investigación, en este caso el de la divulgación de esos avances e investigaciones que se realizan. ¿Qué te pasa con la juventud que está surgiendo y brotando en Argentina? ¿Cómo te hace sentir? Primero creo que es un desafío. Yo porque estoy entre medio de ser joven y no ser joven, para mí es un desafío porque el lenguaje es distinto. A veces las energías son distintas y los tiempos son distintos. Nosotros tenemos algunos proyectos en la facultad de extensión y que trabajamos con grupos, con centros de estudiantes, ¿no? Hicimos varios trabajos en distintas provincias y para mí por lo menos fue un desafío entender esa lógica, entender los tiempos de cada mirada, ¿no? Uno como investigador trata de ser lo más riguroso posible, de hasta no tener el último dato, no divulgarlo, ¿no? Y tratar de no equivocarse, pero a veces uno se queda un poco anacrónico con los tiempos que van pasando, ¿no? Y en cambio la juventud nos pone el problema en la cara y nos exige respuestas un poco más rápido. Entonces,
eso es algo interesante, como tratar de balancear y entender estos procesos, ¿no? Que yo por lo menos a mí me cuesta y lo estoy haciendo, pero bueno, es un desafío, ¿no? Y con los productores rurales, con las asociaciones de productores, ¿cómo les va cuando les presentan estos trabajos? ¿Están receptivos? ¿Tienen ganas de cambiar e ir hacia este sistema que hace falta, de raíces vivas, como mencionabas? Sí, la verdad que sí. La verdad que yo hice mi doctorado con estas asociaciones de productores, después he trabajado también cercano a CREA, a Presid, y la verdad que están poniendo mucho ímpetu y también, recursos, ¿no? Para entender cómo funciona todo esto. Y por supuesto que siempre en estos lugares después hay que ver cuánto se puede aplicar o no de la ciencia que uno puede transferir, ¿no? Pero sí, la verdad que hay mucho interés porque ellos ven también lo que nosotros vemos, ¿no? Estos problemas de que a veces el cultivo no tiene agua, si bien llueve más, el cultivo no tiene agua. Estos problemas de erosión también los perjudica bastante porque a veces rompe caminos, no pueden transitar porque hay una carga gigante. Entonces, esto se está haciendo. Nosotros, la mayoría de los proyectos que yo tengo, en alguna pata, no tanto recursos, sino como los lugares, ¿sí? Y las problemáticas muchas veces vienen de estas asociaciones. Así que yo creo es algo positivo. Yo creo que están tomando la ciencia también como aliada y cada vez hay más nexos con las universidades. Así que tanto la UBA como otras, ¿no? Así que yo estoy, optimista en ese sentido. Muchas gracias, Felipe, por este rato con nosotros, por la información y por los caminos que dejás abiertos. Necesitamos actuar con la mayor rapidez posible, está muy claro esto. Tal cual. Esa transición, esa transformación. Que tengas un muy buen día, muchas gracias. Bueno, igualmente un gusto, saludos. Felipe Behrens Kramer es parte del equipo de investigación de la Facultad de Agronomía de la UBA e investigador del CONICET, hablando de la calidad de los suelos, de la estructura que se va perdiendo y que hay que recuperar con cultivos de servicios, con raíces vivas, con rotación, es decir, todo bastante opuesto a lo que venimos haciendo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.